Hola muchachos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a estar trabajando o vamos a seguir platicando de lo que es el tema de base de datos. En la sesión anterior ya vimos qué es una base de datos, cuáles son sus componentes, cómo son sus características y hasta realizaron su práctica que era realizar una base de datos. Bueno, en esta sesión vamos a seguir trabajando con este tema, pero ahora vamos a estar viendo algunos aspectos, algunos puntos importantes y vamos a terminar con lo que son sus características y sus propiedades, sus beneficios, características y propiedades. Y pues el trabajo de esta sesión es realizar su trabajo de rúbrica que consta de una rueda de atributos. Entonces con la información que ya vimos en las sesiones anteriores y complementada con esta, ustedes van a hacer su rueda de atributos. Entonces al centro ponen lo que es el tema como tal, base de datos, y de ahí sacan sus rueditas, vamos a decirlo así, de lo que son las características, los beneficios, los componentes, los tipos de base de datos y demás. Toda la información que ustedes puedan incorporar. No importa que llenen su hoja, no me vayan a poner 2, 3 rueditas de información. Entonces vamos a iniciar por saber algunos aspectos generales de lo que son las bases de datos y después pasamos a lo que son beneficios, características y propiedades. Bueno, pues iniciamos por saber que las bases de datos es información estructurada basada en un programa o en lo que son los gestores de base de datos. Bueno, otra característica es que estas bases de datos tienen que estar incorporadas, vamos a decirlo así, a lo que es como tal el gestor de bases de datos, pero se tienen que estar apoyando de lenguajes de programación. Lenguajes de programación, pues ustedes ya lo conocen. ¿Por qué se van a estar incorporando, muchachos? Porque tienen que tener la estructura de un programa como tal y esto añadida a lo que es la base de datos. La base de datos que va a realizar, pues nada más como tal, lo que realizaron hace 8 días, que fue lo de su formulario. Entonces, ¿qué realizaron en esa base de datos? Lo de sus tablas y sus formularios. Entonces, mediante esta realización, vamos a decirlo así, mediante esta estructura, pues se pueden estar realizando diferentes aplicaciones en lo que lleva lo que es la base de datos y los lenguajes de programación. Estas bases de datos van a ser o su principal característica es que son bases de datos orientadas a objetos. Así como en programación existen lenguajes que son orientados a objetos y que facilitan lo que es su estructuración. Bueno, pues en esta sesión también vamos a estar hablando de lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Vamos a estar tocando puntos que a ustedes ya no se les hace así de que pues qué son, ¿por qué? Porque ya lo vieron en lo que fue la materia de programación que realiza y cuáles son sus principales componentes. Bueno, entonces ya quedamos que pueden estar incorporando lo que es un gestor de base de datos con lo que es el lenguaje de programación. La unión de estos dos programas van a estar realizando diferentes aplicaciones o software que tienen que ver con las bases de datos orientados a objetos. Otro punto es que el diseñador tiene que ver con el trabajo del programador. ¿Por qué? Porque al diseñar ustedes su trabajo tienen que estar apoyándose del programador y viceversa. ¿Por qué? Porque van a estar haciendo la utilización, la estructura de esta base de datos, entonces tiene que ver, porque pues el diseñador tiene que ver con qué cuenta el programador y el programador tiene que apoyar al diseñador para guiarlo, se puede decir, en cómo puede estar formando lo que son la base de datos o la aplicación en general como tal. Bueno, también otro punto importante es la elección del sistema. ¿Cómo van a elegir este sistema? Pues dependiendo los requerimientos, el software que tengan, los software que tengan de manera general, qué gestores de base de datos tengan, qué lenguajes de programación tengan. Eso es lo que va a estar utilizando o lo que se va a estar tomando en cuenta para lo que es la elección de estos sistemas.
Y pues esto es para que tenga un buen rendimiento y un buen funcionamiento dentro de todo el proceso, la estructuración, la implementación, el desarrollo de lo que es su base de datos. Ajá. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que son los beneficios. ¿Qué beneficios nos da a los programadores, a los desarrolladores, a los diseñadores en estar utilizando estas bases de datos orientadas a objetos? Bueno, pues el principal beneficio son los costos. Al utilizar este tipo de base de datos, digámoslo así, nos ayuda a reducir lo que son los costos y mejorar lo que es el rendimiento, por las características de cómo se desarrolla, cómo se estructuran lo que son los datos orientados a objetos. Estos serían los dos beneficios que se van a estar tratando dentro de este sistema. Ahora vamos a pasar a lo que son sus características, y vienen tres características dentro de estos temas. La primera es el manto. La primera es a lo de mandatorias. ¿A qué se refiere este? Bueno, pues que son obligadas. Estas bases de datos son obligadas para su estructuración, para su realización de lo que viene siendo, por ejemplo, lo que son consultas o informes dentro de las bases de datos. Las siguientes son las opcionales. Pues que pueden estar, digamos así, tomando en cuenta todas las características que conllevan a realizar una base de datos, o solamente tomando algunos aspectos. ¿Por qué? Pues porque no es fundamental, vamos a decirlo así, tener una estructura como tal de estas bases de datos. Las siguientes son las abiertas, como su nombre lo dice. Pues esas abiertas, el diseñador se pone de acuerdo, vamos a decirlo así, con lo que es el programador para realizar la estructura y el desarrollo de estas bases de datos, pero siempre tener, vamos a decirlo así, una interfaz que puede ser abierta a más bloques, a más secciones de lo que es, o lo que se puede componer lo que es la base de datos. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que son las propiedades. Dentro de las propiedades vamos a tener en cuenta tres aspectos que ustedes ya conocen. El primero es el encapsulamiento. ¿Se acuerdan qué es un encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento es ocultar la información que se está tratando dentro de la base de datos. Así como en programación, ustedes realizan lo que es un encapsulamiento en lo que es su código o que están realizando, y pues esto nos beneficia a ocultar la información del resto de los objetos. Nada más sobresale, digamos así, lo que quieren dar a conocer a lo que es el usuario o al desarrollador de la base de datos en este caso. Otro aspecto es la herencia. La herencia, esta palabra pues también le suena. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta aspectos o situaciones, por ejemplo, que se estén desarrollando en la base de datos, en lo que es una subclase o otra base de datos que vaya a estar englobando a lo que es la base de datos de manera general. Entonces la herencia pues solamente tomamos algunos aspectos de esta. Y el poliformismo, muchachos, ¿se acuerdan qué es el poliformismo? Bueno, pues esta es la operación que va a estar aplicada a lo que son los tipos de objetos. Cómo se va a estar tomando en cuenta este tipo de objetos para que sea creada de alguna manera más rápida, digámoslo así, lo que es la realización y la estructuración de manera general de lo que es la base de datos. Bueno, y con esto terminamos lo que es el tema del día de hoy. Entonces, con esto y lo que ya vimos en las secciones anteriores, van a estar ustedes realizando, como les dije al inicio, lo que es su trabajo de rúbrica. Entonces, como es trabajo de rúbrica, tiene que contener lo que es su encabezado bien hechecito, y como les digo, complementen bien su información, no importa que se vea un poquito amontonado, pero pues sí estructurada su información. Entonces espero su trabajo, y eso sería todo en esta sesión, muchachos. Nos vemos en la próxima.